Bienvenidos a nuestro canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con las series que nos hacen reír, llorar y suspirar. Hoy vamos a sumergirnos en una pregunta que nos ha estado carcomiendo a muchos, una interrogante que ha desatado debates apasionados y teorías de lo más ingeniosas. ¿Qué deseo imposible debía cumplir Kerem para Ande? Sé que al leer esto muchos de ustedes ya están imaginando escenarios épicos, situaciones rocambolescas y, por supuesto, promesas de amor eterno. Y tienen razón, porque cuando hablamos de Ande y Kerem, hablamos de una química innegable, de una conexión que traspasa la pantalla y de una historia que nos ha mantenido enganchados desde el primer minuto. Pero antes de que nos perdamos en conjeturas y recuerdos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus series favoritas, análisis detallados y, por supuesto, mucho drama. Ahora sí, manos a la obra. Para entender este deseo imposible, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo y recordar los momentos clave de la relación entre Ande y Kerem. Pensemos en esas miradas cómplices, en esas conversaciones llenas de significado, en esos gestos que decían más que 1000 palabras. La dinámica entre ellos siempre ha sido especial, una mezcla de admiración, respeto y, por supuesto, un amor profundo que, aunque no siempre se ha manifestado de la manera más convencional, ha sido innegable. A lo largo de su historia, hemos visto a Kerem enfrentarse a desafíos increíbles. Lo hemos visto superar obstáculos profesionales, lidiar con problemas familiares y, sobre todo, luchar por el amor de Ande. Pero, ¿qué deseo podría ser tan imposible que pusiera a prueba incluso a alguien tan determinado como él? ¿Es algo tangible, algo que se pueda comprar con dinero o conseguir con esfuerzo? ¿O es algo más profundo, algo relacionado con el corazón y el alma? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque en realidad, no hay un solo deseo imposible que se haya explicitado en la trama de la serie o en sus interacciones públicas. Más bien, creo que este deseo imposible es una metáfora, una representación de los desafíos inherentes a cualquier relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas sometidas al escrutinio constante de los medios y los fans. Es un símbolo de las presiones, las expectativas y las complejidades que acompañan a una relación de este calibre. El deseo imposible de Kerem podría ser, por ejemplo, garantizar la felicidad eterna de Ande. Todos sabemos que la vida es una montaña rusa llena de altibajos y que la felicidad, por definición, es un estado transitorio. Pretender asegurar la felicidad perpetua de alguien sería, sin duda, un deseo imposible de cumplir. La vida está llena de sorpresas, tanto buenas como malas, y no hay manera de proteger a alguien de todo el dolor y la tristeza que inevitablemente encontrará en su camino. Además, ¿quién tiene el derecho de definir la felicidad de otra persona? Lo que hace feliz a Kerem podría no ser lo mismo que hace feliz a Ande y viceversa. Otra interpretación podría ser que el deseo imposible fuera mantener la relación completamente alejada del ojo público. Ande y Kerem son dos figuras muy populares, con una legión de fans que siguen cada uno de sus movimientos. Intentar mantener su relación en secreto, blindarla completamente de la atención mediática, sería una tarea titánica, casi imposible de lograr. En el mundo actual, con las redes sociales y los paparazzi omnipresentes, la privacidad es un lujo que pocas celebridades pueden permitirse. Cada paso que dan, cada comentario que hacen, es analizado y diseccionado hasta la saciedad. Y además, ¿sería justo para sus fans? Muchos de ellos se sienten conectados con Ande y Kerem, y les gustaría ser partícipes de su felicidad. Mantener la relación en secreto podría interpretarse como una falta de respeto hacia ellos. También podríamos pensar que el deseo imposible era cambiar el pasado. Todos tenemos errores y arrepentimientos, y Ande y Kerem, como cualquier ser humano, no son la excepción. Intentar borrar esos errores, modificar el pasado para que su relación hubiera sido perfecta desde el principio, sería una quimera inalcanzable. El pasado forma parte de nosotros, nos define y nos enseña valiosas lecciones. Intentar cambiarlo sería negar una parte importante de nuestra historia. Además, ¿quién puede asegurar que un pasado diferente habría conducido a un presente mejor? A veces los errores y las dificultades son los que nos hacen más fuertes y nos permiten apreciar lo que tenemos. Pero quizás la interpretación más profunda y significativa de este deseo imposible es que representa la necesidad de superar las propias inseguridades y miedos para poder construir una relación sólida y duradera.
Tanto Ande como Kerem han tenido que lidiar con sus propias vulnerabilidades, con sus dudas y temores, y para que su relación prosperara, era fundamental que ambos trabajaran en sí mismos, que se aceptaran tal como son y que se apoyaran mutuamente en el proceso. La inseguridad puede ser un veneno para cualquier relación. Puede generar celos, desconfianza y resentimiento. Para que una relación florezca, ambos miembros deben sentirse seguros y confiados en sí mismos y en el amor del otro. En este sentido, el deseo imposible no es algo que Kerem deba cumplir para Ande, sino algo que ambos deben superar juntos. Es la necesidad de construir una relación basada en la confianza, el respeto y la comunicación, una relación en la que ambos se sientan seguros, amados y valorados. La comunicación es la clave para resolver cualquier problema y para mantener viva la chispa del amor. Es importante hablar abiertamente y honestamente sobre los sentimientos, las necesidades y las preocupaciones. El respeto es fundamental para valorar la individualidad del otro y para aceptar sus diferencias. Y la confianza es el pilar sobre el que se construye cualquier relación duradera. Y es que al final el amor verdadero no se trata de cumplir deseos imposibles, sino de aceptar a la otra persona tal como es, con sus virtudes y defectos, y de comprometerse a construir un futuro juntos, superando los obstáculos que se presenten en el camino. El amor verdadero es un trabajo en equipo, una aventura compartida y un compromiso inquebrantable. No se trata de buscar la perfección, sino de encontrar a alguien con quien puedas ser tú mismo, alguien que te ame por quien eres y que te apoye en tus sueños. Así que en lugar de buscar un deseo imposible específico que Kerem deba cumplir para Ande, creo que es más importante centrarnos en la idea de que el verdadero desafío reside en construir una relación auténtica y significativa, basada en el amor, el respeto y la aceptación mutua. Se trata de crear un espacio seguro donde ambos puedan crecer, aprender y convertirse en la mejor versión de sí mismos. Se trata de construir un futuro juntos, lleno de amor, risas y felicidad. Y aquí llegamos al final de este análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la relación entre Ande y Kerem, y que hayan encontrado nuevas perspectivas sobre el significado de ese deseo imposible. Espero que este análisis les haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre lo que realmente importa en el amor. En resumen, hemos explorado la idea de que el deseo imposible no es un anhelo específico, sino una metáfora de los desafíos inherentes a cualquier relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Hemos considerado diferentes interpretaciones, como la necesidad de garantizar la felicidad eterna, mantener la relación en secreto o cambiar el pasado. Finalmente hemos concluido que el verdadero desafío reside en construir una relación auténtica y significativa, basada en el amor, el respeto y la aceptación mutua. Hemos analizado la importancia de la comunicación, el respeto, la confianza y la superación de las propias inseguridades. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Su feedback es muy importante para nosotros, así que no duden en dejarnos sus comentarios y sugerencias. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que es el deseo imposible que Kerem debía cumplir para Ande? ¿Están de acuerdo con nuestra interpretación? ¿Tienen alguna otra teoría? Queremos saber su opinión. No duden en compartir sus ideas y reflexiones. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao. Y recuerden, el amor verdadero no se trata de deseos imposibles, sino de construir un futuro juntos. Hasta la próxima.